All right, well, have a seat. How many of you guys think you could go to Orlando next year on the next trip? Yeah? See? Sí. ¿Cuántos creen que pueden ir a Orlando el otro año? Sí se puede. You can do it. Absolutely. We have such a great time and the company takes such great care of you. Now some of you, La compañía nos cuida muy bien, nos trata bien con estos viajes. some of you would like to go and qualify just to go on the trip. Algunos de ustedes quizás nada más quisieran calificar solo para ir al viaje. See? ¿Verdad? Some of you would qualify just forget the trip, you just want the check. Algunos quisieran nada más calificar, olvídense del viaje, solo quieren el cheque, ¿verdad? Right? How many think that might change your holiday season? ¿Cuántos creen que eso te va a cambiar las épocas navideñas? My dad always made a big deal around Christmas. Mi padre siempre tenía un tema grande alrededor de las navidades. He liked to buy things for his family, his kids, but his family and extended family and parents and in-laws. Le gustaba comprar regalos para la familia cercana, lejana y algunas personas que ni conocen. And my dad is one of 5 people. Mi padre es uno de 5 personas. 5 people. 5 children. De 5 hijos, perdón. My mom is one of 16 children. Mi madre es una de 16 niños. So, you know, and my dad has taken care of, my parents have helped them all at some time along the line. Y mis padres le han ayudado a esas familias durante los años. And it's nice to be able to buy cars for them or help them out. Some of them he's bought homes for. Ha sido algo tremendo poder comprarle a algunos de ellos autos, casas, algunos botes para ellos. How many think that might improve the relationships you have with your family? ¿Cuántos creen que eso ayudaría en las relaciones que tienen con algunos de tus familiares? Poder regalarle eso a ellos. Yeah. But you know, what you got to do between now and next time is you got to focus on what you got to do daily to get there. Pero lo que tienes que hacer de aquí a allá, que te ganes esto, tienes que enfocarte en lo que tienes que hacer diario. You know, and that's part of the story. Y eso es parte de la historia. One of the things that I heard Rich DeVos talk about many times over the years, and one of the more recent times that I heard him speak, Una de las cosas que escuché a Rich DeVos hablar durante los años y varias veces que lo he escuchado, is he said all that he and Jay did was they went to work every day. todo lo que él y Jay hicieron todos los días es ir a trabajar todos los días. You know, and that's all my parents did. They were consistent. They worked this business consistently. Y eso es lo que mis padres hicieron, armaron este negocio y lo trabajaron consistentemente. And even when they had the freedom not to, making more money than they could have ever imagined, Aun cuando tenían la libertad de ya no seguirlo haciendo, aun cuando ya tenían todo el dinero que podían haber ganado, they set the example for the people that were coming up, including their children. le pusieron el ejemplo a las demás personas que iban haciendo este negocio, incluyendo a sus hijos. And I appreciate the example that they gave us. I appreciate the principles that they taught through their example and lived. Yo agradezco mucho el ejemplo que ellos nos dieron, los principios que ellos vivieron y nos enseñaron. We all have to learn them, live them, and then give them. Todos tenemos que aprender esos principios, vivirlos y compartirlos. Learn them, live them, and give them. Es aprendértelos, vivirlos y compartirlos. This is a business that only works when you give it away. Este negocio es un negocio que solo funciona cuando lo compartes. And you're rewarded. The more people that you help, the more people you create success in their lives. Y eres recompensado solo y siempre cuando tú compartes y ayudas éxito en la vida de ellos. The obvious more success you get in your life. Obviamente el éxito que ellos tengan es el éxito que tú tienes. So what I saw in my parents is they took their eyes off of themselves. Obviamente lo que yo vi es que ellos quitaron la vista de ellos mismos. My dad always said, I'm in this business to get what I want for me and my family and to help you get what you want. Mi padre siempre dijo, yo estoy aquí para buscar lo que le conviene a mi familia y tú también estás aquí para tu familia. And that's the only way that it works. Esa es la única forma que funciona. But I appreciate when they had what they wanted, all of the things and more they could have ever imagined, that they kept going.
yo aprecio que aunque tenían todos los bienes y dinero, siguieron, nunca pararon. And you know what's great about this business is that the further you go, the further you can see. Y es algo tremendo en este negocio que entre más alto vas, más puedes ver más allá. And then the further you can see, the further you can go. Y entre más puedes ver más allá, más puedes ir más adelante. It's like cyclical. Es cíclico. And to see the impact that they've made in so many people's lives, I grew up being very proud of what my parents did. Yo crecí con mucho orgullo y tengo mucho orgullo de lo que mis padres han hecho y están haciendo. Not that everybody understood it. No que todos entendían. On the outside. La gente de afuera. Right? Sometimes people are not going to understand what you're doing. Porque en realidad es que alguna gente de afuera no van a entender lo que tú haces. And more probably than anything else, they won't understand why. If they don't know why, it's kind of strange. Y más que todo, si ellos no saben por qué, eso es algo raro para ellos. But people really don't understand what you have a hold of. Porque la gente no tiene ni idea de lo que tú tienes en tus manos. Some people see it, some people don't. Alguna gente lo ve, algunos no lo ven. It's kind of like somebody told a story, one of the diamonds, about a rabbit. Como uno de los diamantes que contaba esta historia de un conejito. And a dog chasing a rabbit. Y un perro estaba siguiendo este conejo. Dogs love to chase things. Y los perros les gusta perseguir a cosas. Dogs love to chase rabbits. A los perros les gusta perseguir conejos. Now, it's interesting to watch a dog chase a rabbit. Es algo interesante ver un perro seguir a un conejo. But think about this example. Pero piensa en este ejemplo. Think if now you saw a dog chasing a rabbit, but now no longer could you see the rabbit. Piensa que tú estás viendo este perro seguir este conejo, pero ahí ponte en la mente que no ves al conejo ya, solo ves al perro. That dog would look pretty strange. ¿Verdad que ese perro se ve un poco raro, verdad? Right? Sometimes that's how people will look at you because they see what you're doing. It may seem crazy if they don't know what you're going for. Y eso es así, se puede estar viendo a las personas. Te ves un poco loco porque no saben lo que tú estás haciendo. You know, and so sometimes what we do looks pretty strange to somebody on the outside that doesn't understand what we have a hold of. Así es como alguien allá afuera puede ver a alguien haciendo este negocio aquí adentro. But you know, a dog chasing that rabbit, he's not thinking about anything else. Pero sabes, ese perro siguiendo ese conejo no está pensando en nada más. He's thinking about the greatest challenge that he has, and he can't back down from a challenge. Solo está pensando en ese reto que tiene de agarrar ese conejo nada más. Right? And realize this, when you're focused on that rabbit, Y piensa en algo, si el perro está enfocado en ese conejo, you don't think about anything else. You don't think about the weather. no piensas en el clima. But I see the people in this business that get on with life and chase that rabbit. Yo veo personas que están siguiendo ese conejo. They're not the people that are complaining. Oh, I'm working hard. Ellos no están quejándose que están trabajando mucho. They're enjoying the chase. They're enjoying the pursuit. Ellos están disfrutando la búsqueda, lo que están siguiendo. They're not paying attention to the small details that everybody else seems to be occupied with. Ellos no están viendo los detalles que todo el mundo parece que está fijándose en eso. It's kind of like, I don't know if you've heard the story that a dog in the hunt doesn't know he has fleas. Un dicho que dice un perro cuando está cazando no sabe que tiene pulgas. He doesn't know. He's not focused on that. Ellos no están enfocados en eso. And that's the way we got to be. Así tenemos que ser nosotros. Not get distracted about all the little things that don't mean things long term. Que no te distraiga nada, que no va a tener nada que ver a plazo largo. My parents because they invested in people's lives, Así como mis padres, como ellos han invertido en las vidas de otros, they have experienced tremendous success. por eso que han experimentado, han tenido éxito grandioso. And that's been a great thing to watch and experience and be a part of. Y eso ha sido algo grande, que yo ser parte de eso y verlo con mis propios ojos. And but they weren't focused on the daily distractions that most people are. Ellos no se enfocaban en las distracciones del día diario.
They had their focus on a bigger vision and about people and where we could go. Not where we were or where we came from, but where we could go. Y no donde estuvimos, sino que a dónde vamos y dónde vamos a ir en los próximos años. Eso es lo que se enfocan ellos. It's amazing what this room could do. Es increíble lo que este cuarto puede hacer. If only enough people cared enough. Si solo unas cuantas personas de verdad. Great teams prosper and succeed when enough people on the team care enough about success. Algo grande se puede crear en equipos cuando suficientemente personas le importa lo que se puede hacer para tener éxito. And realize, if you're in the hunt now, y date cuenta, si tú estás en la búsqueda ahorita, that in the middle, realize that in the middle of success, en medio de la búsqueda hacia el éxito, everything looks like a failure. Y casi todo lo que vas a pasar parece un fracaso. Not too long ago, I was remodeling a cabin on the lake. No hace mucho estaba yo remodelando una cabina en el lago, una cabaña. And things were all over the place. Doors were removed. There was plastic covering the door to the outside. It was cold inside. I mean, the place was a mess. Dirt on the floor. It's not any place you'd want to live. Había tierra, las puertas estaban rotas, estaban quitadas, las paredes estaban quitadas, no había nada. No quisiera vivir en ese lugar tú. And my dad would talk about this when I was growing up. He always had a project going on the side, a building project. Y mi padre siempre, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, siempre teníamos un proyecto que estábamos trabajando constante. And because he loved to watch progress happen in people's lives, physically around him, he loved to see progress happening. Porque a él siempre le gustaba tener progresos alrededor, algo construyéndose, sea personas o algo, un proyecto que quería tener cerca. And so he learned those principles that sometimes my mom or us kids would be very inconvenienced by the mess going on around us. In that example of remodeling the house, adding a garage, tearing out the walls and redesigning. Por ejemplo, en esos tiempos, quizás nos poníamos nosotros con un poco de inconveniencia al ver el gran desorden, si estábamos haciendo un garaje o un cuarto, en este proceso de construir algo nuevo. You guys are getting ready to move, aren't you? Ustedes se van a mudar pronto, ¿verdad? Into a brand new house. En una casa nueva, ¿verdad? That's a mess. Eso es un desorden. Right? ¿Verdad? Things are going to be messy for a while. Van a estar un desorden un momento. What I learned from my parents is that in the middle of success, everything looks like a mess. En el camino hacia el éxito, en el medio del éxito hay mucho desorden. So realize that things aren't going to go perfectly. Así que date cuenta que las cosas no van a ir a la perfección. You're not going to go platinum or break platinum exactly when you expected. You can't control everything. Por veces no puedes controlar todo, por veces un pin que pones no se da en la fecha exacta como lo pensaste. You have to build it on faith. Tienes que armarlo con fe. But when things are messy, pero cuando las cosas están desordenadas, realize that's a good thing. Date cuenta que eso es algo bueno. Right? And my mom could not keep up with doing things of her responsibilities in the business and with the family or church and school. Cuando mi madre no podía mantener sus asuntos de la escuela, la iglesia y los niños. My dad taught her to just relax. It's going to be okay. Focus on where we're going and it's going to be a lot better. Mi padre le decía, relájate, no te preocupes. Lo importante es que sabemos a dónde vamos. Be patient with success. Be patient with yourself. Cuando vas hacia el éxito, sé paciente contigo mismo y ten paciencia. Not too patient. Ahora, no mucha paciencia. Some people are way too patient with themselves. Algunas personas tienen mucha paciencia con ellos mismos. The secret is to be persistent. El secreto es ser persistente. And patient. Y paciente. And not to beat yourself up. Y no te regañes a ti mismo. But to be your greatest encourager. Y sé el que te da más ánimos a ti mismo. And your spouse's greatest encourager. Y también el que anima más a tu pareja. And your children's greatest encourager. Y a tus niños también, encarrílalos a ellos. We all grow with encouragement, not criticism, but encouragement. Todos crecemos cuando nos apoyan, nos dicen que podemos, hasta tus hijos. And so realize that when you're going through things,
things can be messy. Así que date cuenta que cuando vas tú hacia el éxito, se va a poner un poco desordenado algunas cosas. My mom would say, speaking to leaders sometimes, Mi madre por veces hablándole a los líderes dice, when you're going through what seems like hell, cuando vas aparentemente a un lugar que parece el infierno, the key la llave ahí es is don't stop. que no pares. You don't want to stay there. When you're going through hell, keep going. Cuando vas atravesando el infierno, no te pares ahí, sigue caminando. Some people stop. Algunas personas se paran ahí. You know, it is a phenomenal business that we are part of. I'm so impressed Porque es un negocio fenomenal, estoy tan impresionado with the founders. con los fundadores. They're real people with real integrity, with real principles. Ellos son personas con integridad, con principios reales. They inspired my parents. They inspire me. Ellos inspiraron a mis padres, me inspiraron a mí. We have the best business of its kind, bar none, on the planet. Tenemos el mejor de este tipo de negocio en el planeta, sin duda. In fact, we don't have any competition. En fact, no tenemos competencia. Somebody talked to me Friday, Alguien me dijo el viernes, and they approached me. se vinieron a mí, They didn't know me through the business. no me conocían a mí a través del negocio, They know me because I bought a house from them. me conocen porque compré una casa de ellos. And they approached me with another business. Ellos se acercaron a mí con otro negocio. And they said it's kind of like the Amway business. Es como el negocio de AMWAY, me dijeron. But they had some different twist that they put on it that basically said, but it's better. Pero tenían así como un ingredientecito que dice que era un poquito mejor que AMWAY. Now that's kind of laughable. I kind of had to Y smile a eso little como bit. que me daba un poco de risa. But I was respectful. Yo me porté muy respetuoso. And you know, and the company they were talking about, it doesn't really matter. Y sabe, la compañía de que ellos estaban hablando no importa. We don't really have competition. We're number one in our industry. Somos número 1 en nuestra industria. Not 2, not 3. No somos el número 2 ni el número 3. In fact, if you looked at the company, second company and third company and fourth company, and you put them all together, they still wouldn't equal what we do. Si tú ves la compañía número 2, número 3, número 4, todavía, si las pones todas juntas, todavía no se comparaban muy. Now, I don't know if any of you follow racing, Yo no sé cuántos de ustedes siguen la carrera de carros. but I live in NASCAR country. Yo vivo en el país donde nació ese deporte. And I was thinking about it because this guy approached me on Friday, you know, when there's all this hype. This was the last big NASCAR race of the season. Entonces había esta carrera que a final de temporada que estaba muy famosa. Somebody close to our family that we know dates the number one driver there. Alguien de nuestra familia está saliendo con uno de los pilotos en esa carrera. Now, the person who won the race today is a guy named Jimmy Johnson. Ahora el que ganó esta carrera se llama Jimmy Johnson. Jimmy Johnson. Now, you may not know that name, you may know that name, it doesn't really matter. Sí, quizás conoce quién es, quizás no importa. But he's won it now 5 years in a row, Pero ya le ha ganado esta carrera 5 veces corrido. and nobody else in racing has ever done that before. Nadie más en las carreras de auto, de NASCAR, ha hecho eso. Now, him talking to me about another business, Ahora, él hablándome de otro negocio, the fellow that talked to me the other day, del muchacho que me habló del otro negocio, it's kind of like me going and talking to Jimmy tomorrow. es como que yo vaya a decirle a Jimmy, que ha ganado 5 veces esto, And kind of saying, hey, Jimmy, y decirle, oye Jimmy, you don't know me, but my name's Steve YAGER. tú no me conoces, pero mi nombre es Steve YAGER, I know you race. y yo sé que tú haces carreras. Well, listen, I've got a garage behind my house, Ahora escucha, yo tengo un garaje atrás de mi casa, and I'm working to put a car together. y estoy ahorita empezando a construir un carro. I've got all the parts back there, Tengo todas las partes allá atrás. I think. Yo creo. Would you come race for me? ¿Quisieras tú venir a manejar para mí? What do you think Jimmy would say? ¿Qué vas a creer que Jimmy va a decir? He's the most successful in the industry
the most track record, has the best team and system to create that. Él tiene ya el mejor sistema, él ya ha ganado todas las récords de las veces, él tiene todo el equipo ya listo. Well, just realize you've got what I've got. Entonces, él tiene lo que tú tienes. It really is ridiculous. Eso es ridículo cuando alguien viene con otro negocio. Now, I don't down talk any other company. That's not what I do, but I don't pay attention, and I know we have the best without any doubt and question. Ahora, yo no hablo negativo de otras compañías, eso no es lo que hacemos acá, pero yo sí sé que tenemos la mejor empresa. In fact, if you just the positive word on the street with our business, with the advertising we're doing, Hay una imagen positiva con todos los publicidad este año. they're just announcing brand new sponsorship now of other major teams, sports teams. Están auspiciando unos deportes, equipos de deportes nuevos. New athletes, new celebrities. Nuevos atletas, nuevos celebridades. The advertising in the paper that's constantly there, in magazines, on television. En los periódicos, en la televisión. And they're going to have a brand new ad campaign next year that is going to be even better, more of a powerhouse than we've had the last couple of Y years. va a tener una campaña de publicidad más fuerte que la que hemos tenido estos años pasados. They've made the best of class products that we have exclusive, the top rated products. Han hecho de los productos exclusivos los mejores. And then they go last year and they lower the pricing on everything. Y de ahí el año pasado le empiezan a deducir los precios a esto. Now you get the best for less, competitive to where you can buy it at any store. Ahora tienes lo mejor por menos, mucho mejor que lo que compran en la tienda. 400 exclusive products, 700 patents. 700 patentes. The management the company has right now is the best I've seen in decades. La gerencia que la empresa tiene ahorita es la mejor que he visto en décadas. The incentive trips, they're announcing a brand new incentive trip. Hay un nuevo incentivo, un viaje de incentivo nuevo que han salido. Next week at Achievers. En la próxima semana en Achievers. Diamond Club is unbelievable. El club de diamantes es increíble. They have an executive diamond club. Ahora tienen un club de diamantes ejecutivos. But now they have a Amway North America Growth Council trip. Ahora tienen una junta de crecimiento de Norteamérica. To take leaders, diamonds, typically founders diamonds or EDC is the way that it works out to qualifiers, to take them on exotic trips around the world. Que sería normalmente de diamantes fundadores hacia arriba en lugares exóticos alrededor del mundo. Like the first one will be in a Mediterranean cruise. La primera va a ser en un crucero en el Mediterráneo. And so it just keeps getting better, and the incentives. Solo se está poniendo mejor. Ahora los incentivos. The company is listening to us better than any time I can think of in history. La empresa nos está escuchando a nosotros los socios esta vez aún más que otros años pasados. So they're listening to our suggestions and making it even better. Y ellos están escuchando nuestras sugerencias y están haciendo un mejor trabajo para diseñar esto. It's all about creating success and confidence with the new people. Es para crear confianza y creencia con la gente nueva. To increase their belief and to duplicate it. Para que ellos crean y puedan duplicarse rápido. I tell you what, we're getting so streamlined. I'm blown away about what the impact of many of these things are going to be over the next year, 2 and 5 years. Sabes, es algo tremendo el impacto que esto va a tener en los próximos meses, años que vienen. I talked about a spiral. Yo hablé de un remolino. It's one thing to recognize that and realize that we're all on a spiral. Es muy importante reconocer que estamos en este remolino. And it's another good thing, a step in the journey, to recognize it's better to be going up than going down. Y es muy importante reconocer que es mejor ir para arriba que ir para abajo. And to go up means we have to do things that we may not be comfortable with, or pay a price, or show up at a seminar today, or drive the miles. Y que para ir para arriba posiblemente tenga que hacer cosas que no te gusten, como manejar 60 millas, dar planes. This is a book called The Success System That Never Fails. Este es el libro, El Sistema de Éxito que Nunca Falla.
This is a book that Dexter's talked about for 30 or 40 years, that one of his top 5 books that changed his thinking. Este es uno de los 5 libros favoritos de Dexter que le cambió a su vida y ha estado hablando de este libro hace 30 años. That helped form the system that he put together. Y que ayudó a formar el sistema que ahora tenemos. And just looking for the date, it was like this book is like 40, 50, 60 years old. Este libro es como 50, 60 años de que salió. But here's what it says in the first preface of the book. Y eso es lo que dice en el prefacio del libro, al inicio. It says here, everybody wants something. Dice, todos quieren algo. No matter what it is. No importa qué sea. Money, dinero, position, posición, prestige, prestigio, some special achievement, algún logro especial, the opportunity to be of service to our fellow man, la oportunidad de hacer servicio a otros seres humanos, love, amor, appreciation, aprecio, respect, respeto. We could go on and on. Some kind of fulfillment. Y podríamos seguir, y es algo que te llene. That would define success for us. Que fuera una definición de éxito para ti. To be happy. Ser feliz. To be healthy. Tener salud. To be wealthy. Ser rico. And to experience life's true riches. Y experimentar las verdaderas riquezas de la vida. These are universal desires. Esos son deseos universales. These are the inner urges that inspire us to take action. Esas son esas sensaciones por dentro que nos inspiran a tomar acción. Do you know what yours are? Are they clearly defined? ¿Tú sabes cuáles son las tuyas o ya las has definido claramente? Maybe you want to be part of this leadership team that was up on stage here. Quizás tú quieres ser parte de este equipo de liderazgo que viste al escenario hoy temprano. Maybe you want the respect and admiration of your wife or your children. Quizás quieres el respeto y admiración de tu esposa o tus hijos. Maybe you want the support from your husband. O quizás quieres el apoyo de tu esposo. Maybe you want somebody in your life that can take care of all the hassles and inconveniences that you have to deal with in life. O quizás quieres alguien que te ayude a resolver todos los problemitas de a diario, día a diario, todos los días. But everybody wants something. Pero todos queremos algo. And what I found is this vehicle is the best vehicle for helping people accomplish what most people want, whatever that is, out of life. Y lo que nosotros hemos encontrado que este vehículo es el mejor vehículo para que la gente consiga lo que quiere en su vida. And I hope by being here this afternoon and this evening that I, relate to you, I connect. Yo espero que estando aquí con ustedes esta tarde me haya relacionado, me haya conectado con ustedes. Maybe inspire you. Quizás te haya inspirado. But mostly I want to challenge you. Pero más que todo quiero retarte. To identify your dream, to begin to create your life vision. Que empieces a definir tu sueño, cuál es la creación de tu vida que tú quieres. The sooner you do that, the sooner you can start on that journey. Entre más rápido tú puedas hacer eso, más rápido puedes empezar tu travesía. To change your level of thinking. Te reto a cambiar tu modo de pensar. Albert Einstein, very smart guy, much smarter than me. Albert Einstein, un hombre muy inteligente, más inteligente que yo. He said we cannot solve. Dijo, no podemos solucionar the significant problems we face in life. Los problemas significativos que nosotros nos enfrentamos en la vida. At the same level of thinking. El mismo nivel de pensamiento. That we were at when we got into the problem. Que teníamos cuando empezamos a causar ese problema. We got to raise our thinking, our belief, our dreams, our vision. Tenemos que elevar nuestro pensamiento, nuestro sueño, nuestra creencia. Your attitude. Tu actitud. Obviously, your effort. Obviamente tu esfuerzo también. But you start with those things, the effort will automatically come when you get your dream up there, when you get your belief up there. El esfuerzo automáticamente va a venir cuando subas tu creencia. Right? ¿Verdad? I want to get you thinking about the next 30 and 60 days. Yo quiero invitarte a que pienses en los próximos 30, 60 días. To create some success in your business in the next 30 and 60 days. Que empieces a crear un éxito en tu negocio en los próximos 30, 60 días. Well,
I am a product of the system. Yo soy un producto de este sistema. I didn't get a traditional education. I didn't go to college. Yo no tuve una educación tradicional. Yo no fui a la universidad. The truth is I didn't go to high school. La verdad es que nunca fui ni a la secundaria. Now I got you thinking. Ahora ya te puse a pensar, ¿verdad? Now I'm not recommending that for anybody, but I want to just tell you that's part of my story. Ahora yo no te recomiendo eso, pero es parte de mi historia. Because we took, after a certain number of grades, we took homeschooling so we could travel with my parents. Porque lo que pasó fue que en algunos grados tuvimos que hacerlo escuela en casa para que pudiéramos viajar con nuestros padres. That was their dream, for their lifestyle, to have their children with them. Ese era uno de sus sueños, de su estilo de vida, de tener sus niños con ellos. Well, we realized we were learning so much through this system and the team that it far surpassed anything we were learning at school. That was kind of like a slow-paced. Y empezamos a darnos cuenta que en este sistema, a través del negocio, empezamos a aprender mucho más que lo que hubiéramos estado aprendiendo en una escuela. I'm not down on traditional education. No estoy poniendo abajo la educación tradicional. If you want to have a job, it's a good place to go. Si quieres tener un trabajo, un empleo, es un buen lugar donde empezar. And we need a lot of people with jobs. Y necesitamos personas para esos trabajos. There's not that many available right now. Porque no hay muchos de esos disponibles ahorita. Maybe the most charitable thing you could do, quizás la cosa más caritativa que pudiéramos hacer, is to build this business so you could give your job to somebody else who needs es one. hacer este negocio en grande para que le dé su trabajo a alguien más que lo necesita. I think that's a nice thing. Being a capitalist. But I didn't want that for my life. I wanted to be an entrepreneur. Eso es algo muy bueno que podemos hacer. Yo quería ser un empresario. I wanted to control my day, control my future. Yo quería controlar mi día, quería controlar mi futuro. I didn't want to work for a paycheck every week. Yo no quería trabajar para un cheque cada semana. Right? I didn't want to work by the hour. Didn't want to get paid wholesale and then have to go out in the world and buy everything retail. No quería trabajar trabajando al por mayor y que me dieran el dinero para ir a gastarlo al por menor. It's hard to make those numbers work when you get paid at wholesale and you have to go in the world and buy everything at retail. Es difícil hacer eso, comprar, que te paguen al mayoreo y que vayas a gastar tu dinero al precio de tal. But my parents, they got started in the business before I was born. Pero mis padres empezaron el negocio antes de que yo naciera. And they were just about to go Ruby. They went Ruby right after I was born. Y cuando yo nací, después de eso ellos calificaron Rubí. They went through 3 years of real struggle in their business, not having success. They didn't have a system. They didn't have an upline mentor. Ellos tuvieron 3 años que tuvieron muchos retos. No tenían sistema, no tenían mentor. They found out over time, looking back on it, they were doing a lot of things wrong, but they didn't know. En tiempo fueron descubriendo que estaban haciendo muchas cosas equivocadas, pero no lo sabían. They were listening to the wrong people. They were doing the wrong things. Estaban escuchando a la gente equivocada, haciendo las cosas mal. But they didn't know any different. Pero ellos no sabían la diferencia. And so, all that they knew, everything that they'd been taught is all that they knew. Así que todo lo que ellos habían aprendido hasta ese punto era todo lo que ellos sabían. But what they didn't know, pero lo que no sabían, there was a lot more to know than what they were taught. Que había aún más que aprender que lo que ellos ya sabían. You may relate to that. Quizás te puedes relacionar con eso. I'll make the story, kind of shorten it up. Voy a hacer la historia un poco corta. They got in. Ellos iniciaron el negocio. They reached their initial goals. Ellos alcanzaron sus metas que se propusieron al inicio, mis padres. They got rich. Llegaron a tener mucho dinero. They went Crown Ambassador. Se fueron a Corona Embajador. And they're going to renew again. Y van a renovarse de nuevo. That's a real short version. Esa es una versión muy corta. But it was what I value most about the experience growing up in the business. Lo que yo valoro más en la experiencia de hacer este negocio. And watching all this happen right before my eyes. Y ver esto que pasó frente de nuestros ojos.
is the association with people like you. Y es la asociación con personas como tú. And the access to information that you are not getting out there in the traditional world, this alternative education we have. Y como el acceso que tenemos en este negocio, que allá afuera no lo tienes, y aquí sí lo tenemos en este The negocio. principles and values we weren't getting out there in the world. Y también los principios y valores que no estábamos consiguiendo allá afuera y que sí están aquí. To be responsible. Ser responsable, uno de ellos. To be the best person you can be, not focused on blaming somebody else in the world for who they're not. De ser la persona mejor que pueda ser sin estar culpando a alguien más. To be honest. Ser honesto. And being honest, you can still be successful in the world. Y aún siendo honesto puedes todavía tener mucho éxito en el mundo. To have business ethics. Tener ética de negocio. To do the right thing. Hacer lo correcto. When it's not easy. Cuando no es fácil. You know, I read a few months ago in the paper. Hace algunos meses atrás leí en el periódico. Where there was a golfer on the professional golf tour. Había un jugador de golf profesional. He won the tournament. Había ganado el torneo. He realized after he won the tournament and he got back to the wherever his equipment was. Él se dio cuenta después de que terminó el juego. And I don't know that much about golf. Yo no sé mucho de golf. But you can only have so many clubs in your bag according to the rules. Pero después de las reglas de golf, no puedes tener más de cierto número de palos en la bolsa de golf. Well, he realized he had an extra golf club or two in his bag than what the rules dictated. Y él tenía cuantos más palos en la bolsa. And so he went back and gave his trophy back and forfeited the game. Nobody knew, nobody would have known. Y sabes, él había ganado ese torneo, pero él fue y cuando se fijó que tenía extra palos en la bolsa, él fue y dio su trofeo otra vez. But he would have known. Y nadie pudiera haber sabido esto, dice, pero él lo hubiera sabido. Now that's honesty, that's integrity. Eso es honestidad, eso es integridad. I respect that. Those are the kind of principles that I was taught. Eso es algo que yo respeto, es algo que me enseñaron a mí. I read in the paper the other day. Yo leí en el periódico el otro día that there's a homeless man. Que había una persona desamparada. He's working. Que está trabajando. But he's staying at a shelter in Arizona, I believe. Pero está quedándose en un centro comunitario en Arizona. He was trying to save money for a car. Está queriendo ahorrar dinero para un carro. Didn't have the money. No tenía dinero. In fact, that he is just paying off his bills, and his bank account was actually negative $65. Y acaba de estar pagando sus gastos y su cuenta de banco está negativo $65. And he found a backpack. I don't know if it was some bus station or train station. Ya se encontró una mochila en una estación de buses. And in the backpack was $3,500. Y en esa bolsa habían $3,500. Now you can imagine what went through his head, and he talked about what went through his head when you're broke, you don't even have a place to live, and your bank balance is negative. Ahora él dijo que pasa en la mente cuando no tienes dinero y tu cuenta de banco está negativa y te encuentras este dinero. And he said he was tempted, sure. Él dice que sí, le daba cosquilla agarrar el dinero. But he tracked down the person. He found, very not easy, but he found whose backpack it was. It was a college kid person who had the money in there to buy something, and he found him and gave it back to him. Él le costó buscar al dueño de esta mochila, era un estudiante de universidad, y al fin lo logró contactar y le dio su mochila de regreso. And he said nobody would have known any different. Dice, nadie pudiera haber sabido nada. But he would have. Pero él lo hubiera sabido. And see, we're the people we have to live with and go to bed with every night. Sí, porque tú y yo somos las personas con que vamos a ir a dormir cada día de toda nuestra vida. And when we get back at the end of our life, we're going to look at how we lived it. And that's going to be the most rewarding part of our life or not. Y al fin de tu vida vas a ver si va a ser una vida que vas a haber estado pensando en lo bien que hiciste, si estás contento con eso. What do we do with our life? Y vas a estar pensando qué es lo que hicimos con nuestra vida. You know, I've seen my parents focus on other people, impacting other people, and
And because of that, having all the riches and lifestyle than you can imagine. Y yo he visto a mis padres enfocarse y dar de ellos a otras personas, y he visto las recompensas que ellos han recibido de eso. Once they got what they wanted to get out, they could focus fully on helping other people get what they want to get. Cuando ellos lograron lo que ellos querían, ellos se enfocaron totalmente lo que los demás querían. I think it's worth making enough money in this business where you can meet all of the things that you'd ever wanted. A home, a car, sending your kids to college, all of the things that you could imagine that would be success to you. Así que yo creo que si puedes lograr todo lo que para ti significa éxito, mandar a tus hijos a la universidad, comprar tus autos, tus casas. And there's a certain point, once you have that, Y va a haber un punto ya cuando logres eso, once you have the time to go with it, ya cuando tienes el tiempo para ir con eso, it's amazing the insight and clarity that you have in your life that will come to you. es increíble la claridad que viene a tu vida, cómo tú ves las cosas. What's really important to you. Y vas a empezar a darte cuenta que es lo más importante para ti. And you realize that really you never had that clarity and focus ever before because Y te vas dando cuenta que tú nunca habías tenido esta claridad y enfoque antes. ¿Por qué? you were putting all your time into something else to help somebody else's dreams come true and enough so you could get by. Y eso es porque estabas dedicando mucho de tu tiempo a ayudar a alguien más a lograr su sueño, que nada más estabas tú ganando lo suficiente para sobrevivir. You might have been scratching for every dollar and you held on to it tightly. Y quizás estabas agarrándote fuertemente esos dólares para no gastarlos. Because you knew how hard those dollar bills came. Y porque sabías que cómo te cuesta ganarte ese dinero. And then when you had enough of them and you didn't have to worry and you knew that the check was going to come in again the next month. Y de ahí cuando llegas a tener dinero y tú sabes que el cheque va a ser suficiente y el otro mes y el otro mes. And it was likely going to be bigger than the check you just got or you got last month. Y probablemente va a ser más grande que el cheque que recibiste el mes pasado. Then you start to have to really ask yourself, Y de ahí te vas a estar preguntándote a ti mismo, what do I want to do? ¿qué es lo que quiero hacer yo? Who do I want to be? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quién quiero ser yo? What do I want to have? ¿Qué es lo que yo quiero tener? What is my purpose in life? ¿Cuál es mi propósito en la vida? And you start to put more attention on other people than you ever did when you were just getting by. Y empiezas tú a poner más atención en las otras personas que cuando tú nada más estabas sobreviviendo. And it's amazing what I've seen within the diamonds and the leaders that get to that point, how purpose-driven they become. Y es increíble ver varios líderes diamantes que conocemos que qué propósito tienen en su vida después de eso, cuando descubren ese nivel de vida. You know, and what I'm driven by is I want to see success of the team. Y a mí lo que me prende es, yo quiero ver éxito en el equipo. I want to see more people be able to come home from having a job or to be able to watch mothers raise their children. Yo quiero ver más personas irse para su casa, sus empleos y mamás ser tiempo completo, estar con sus hijos. To be able to get the good things in life, drive the car they want to drive, live in the neighborhood they want to live in. Poder comprar las cosas que quieren, que te dan felicidad y manejar el carro, vivir en el vecindario que quieras. And then to see what really is important to them when they've got all their needs taken care of, when they've got time and free time. Y de ahí a ver, cuando ya recibieron todo lo que querían y lo que estaban soñando, ver cómo ellos van cambiando a que se preocupan por los demás. They can really live, not just merely exist. Ya ahí empieza a vivir ellos, no nada más existen. And it's been a phenomenal journey, but the journey is just always beginning. Es una travesía extraordinaria, pero apenas comienza. Today is absolutely the first day of the rest of your life. Ahora es absolutamente el primer día del resto de tu vida. It doesn't matter what you've accomplished. No importa qué has logrado. It doesn't matter what you've accomplished or what you haven't so far. This is a new year. This is a new day. No importa qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho. Este es un nuevo día, es un nuevo año. Y no importa qué es lo que vas a hacer, es lo que importa. It doesn't matter who you know or who you don't know. No importa quién conoces o quién no conoces.
What matters is that you're connected to this team. Lo que importa es que estás conectado con este equipo. A team that encourages, that empowers. Con un equipo que te da ánimos y te empodera. That sets the example for a better life. Que te da el ejemplo para una vida mejor. Living life on a higher level. Que está viviendo la vida en un nivel más alto. A higher level on everything. En un nivel más alto en todos los aspectos. To know that success is possible and you don't have to be a crook to get there. Y saber que el éxito es posible, no tienes que ser una persona un criminal para alcanzarlo. Because if maybe you didn't grow up in a success-minded family like my parents didn't, they thought that if you were to be successful, that means that you had to screw somebody or be dishonest or be a crook. Sí, porque mis padres, el concepto de éxito que ellos tenían antes es de que si tú tenías éxito es que dañabas a alguien más para tú tener éxito. To imagine and have your eyes open that you actually could become successful by doing something so worthwhile as helping other people improve their lives. Aquí es algo que es totalmente distinto, que aquí cuando haces algo bien para los demás, así tienes éxito acá. My parents didn't know 5 people that lived outside of their town. Mis padres no conocían 5 personas que vivieran afuera de su pueblo. And I don't know how many people are on the Yager group around the world now, but we're told it's 1 million people or more, and they didn't know 5 people Yo no sé outside their cuántas town. personas hay total, pero creo que son un poquito más de 1 millón. Pero ellos no conocían ni 5 personas cuando empezaron. I don't know what your desire is, but maybe mine's too much out there for you and aspirational. Yo no sé cuáles son sus deseos, pero quizás lo que estoy hablando está muy allá afuera de lo que estás pensando. I want to help people. My life mission is to help people get out of climb over the bucket of that crab, not get pulled back in. Mi propósito en la vida es sacar a las personas de esa cubeta, no jalarlas para abajo. In the pail, the bucket that people are in life, En esa cubeta que estamos en la vida, to look up, to stand up, que mires para arriba y te pares, to take a peek over the pail que mires así las orillitas de esa cubeta and see what's out there. y que veas lo que hay allá afuera. See what's possible. Ver qué es posible, See what life could be. ver cómo pudiera ser la vida. To help them crawl out of the 95% and into the 5%. Que te salgas de ese 95% y te pongas en el 5%. I want to have people have hope. Quiero que las personas tengan esperanza. I want to help people have faith, not fear. Que la gente tenga fe, no miedo. I want to see people have victories, not defeat. Quiero que la gente tenga victorias, no derrotas. I want to see people have positive relationships, not negative. Quiero que las personas tengan relaciones positivas, no relaciones negativas. I want people to understand that failure is a part of success. Quiero que las personas entiendan que el fracaso es parte del éxito. Failure is not a bad thing. El fracaso no es algo malo. I want to teach people that failure is a good thing. Yo quiero enseñar a la gente que el fallar es algo bueno. Success is reserved for the people who are willing to fail until they succeed. El éxito le pertenece a aquellas personas que están dispuestas a caerse y levantarse. I'm glad people have to fail to succeed. I'm glad this business isn't easy. It's simple, but it takes work. Yo estoy muy agradecido que en este negocio la gente le falla y sigue, pero se puede parar. I would be discouraged if I went to Diamond Club in Hawaii and met a lot of diamonds that didn't know how they got there. Estuviera un poco desanimado si viera el club de diamantes, los diamantes decir, no me costó nada llegar aquí. No, those are the people that had to face failure over and over again until they succeeded. No, esas eran las personas que fracasaron varias veces antes de tener éxito. I want to see people experience victory in their life, small victories and big victories. Yo quiero que las personas experimenten victorias grandes y chicas. You know, the biggest thing we have to overcome in life La cosa más grande que tenemos que sobrepasar en la vida is ourselves. es nosotros mismos. We have to get rid of the baggage the mental weight of our machinery of the past and failures and Es deshacernos de todas aquellas maletas de problemas, de fracasos que venimos cargando del pasado, disbelief, de no creer, lack of confidence.
de no tener confianza en sí mismo. My dad didn't have confidence when he got started. Mi padre no tenía confianza en él mismo cuando él But he had enough faith to believe that he could find people who did have pero él confidence. sí tenía la fe que podía encontrar gente que sí tenían confianza en ellos mismos. He didn't think he had the ability. He had a stuttering problem. He could not talk to people without stuttering. Él no creía que tenía la habilidad, él tartamudeaba y tenía problemas comunicándose. But he was either smart enough or desperate enough. Y él era una de las dos, era suficientemente inteligente o le quería alcanzar a todo la posibilidad que hubiera. That he realized it didn't have to be about him. He didn't have to be focused on himself. The way this plan works, he could go out and find people who had what he didn't have. No tendría que ser él el que tenía que hacer todas las cosas, sino que tenía que encontrar las personas que tuviera lo que él no tenía. Right? And so I love helping people succeed and find victory. Maybe that's just $200 a month or $500 a month. That's victory. Quiero a las personas que tengan victoria, que si esos $250 al mes o $500 al mes, eso es victoria. As leaders, we have to set the expectation for our team. Nosotros como líderes tenemos que poner las expectativas en nuestros grupos. We help get them expect victory for the team. Tenemos que crear expectativa en nuestro equipo. And we're not just sharing the idea of hope, which is great. Y no nada más estamos compartiendo la idea de esperanza, lo que eso es bueno. We have a vehicle, we have a pathway. No nada más estamos hablando de eso, tenemos un vehículo, tenemos un camino a seguir. We want to teach people to choose faith over fear. Estamos queriendo ayudar a las personas que cojan fe a vez del miedo. My biggest fear in building this business, Mi mayor temor, hermano, este negocio 20 years ago, fue hace 20 años. was talking to people. Era hablar con personas. Believe it or not. Créelo o no. Forget about talking to a group this size. I couldn't talk to one person about the business. Olvídate de hablar en un grupo de este tamaño. Yo no podía hablarle a una persona. I was intimidated, for one thing, having a crown ambassador as parents. Estaba yo intimidado teniendo un Corona Embajador como padre. I was supposed to know everything before I even had any experience. Y yo supuestamente tenía que saber todo antes de tener experiencia. So my dad was great. Sí, mi padre fue muy bueno. He helped me mentally, but he didn't do anything for me in the business. Él me ayudó mentalmente, pero no me ayudó a mí nada en el negocio. He just kicked me out there to fail. Solo me dio una patadita para que fuera a fracasar allá afuera. Because that's what I needed to learn. Porque eso es lo que tenía que aprender yo. To fail and to keep failing and to know that failure is good. Failure is the process of success. Saliera a fracasar y reconociera que el fracaso es bueno porque es parte del éxito. Most people don't achieve success because they don't continue. They think that failure is the wrong thing, not the pathway to success. Las personas no tienen éxito porque creen que cuando fracasan ese es el camino equivocado y lo que pasa es que no reconocen que ese es el camino hacia el éxito. I want to help people get their activity enough to go out and expose this business to enough people, to share the product with enough people so they can overcome whatever fear they have. Quiero ayudar a las personas a que compartan este negocio suficientemente veces para que puedan ya quitarse de esos miedos. Looking back, it's kind of ridiculous. I laugh at the fear that I had. Mirando hacia atrás como que es un poco ridículo y me da risa. But I felt it. Del miedo que yo tenía, que yo sentía. And I think that when fear comes and knock on your door, yo creo que cuando el miedo viene a tocar tu puerta, most people run. Muchas personas corren. But when you have faith and you answer the door, pero cuando tú tienes fe y contestas la puerta, you realize that there's nobody there. Te vas a dar cuenta que no hay nadie ahí cuando abras la puerta. The fear, when you stand up, the fear will disappear. Cuando tú te paras firme, el miedo se va. Most people worry in life about all the things that could be bad happen to them. Muchas personas se fijan en las cosas que posiblemente pudieran pasarles mal a ellos. Mark Twain said something. He said that I've been through some terrible circumstances in my life. Él dijo, yo he estado en unas circunstancias terribles en mi vida. And a few of them have actually happened. Y algunas de ellas han pasado. Means most things that people fear, the circumstances they go through mentally, never happen, but they hold them back from success. Y lo que quiere decir es que muchas de las cosas que creemos que van a pasar, que son malas, no pasan, solo una cantidad bien pequeña. We got to just keep acting and keep moving forward. The answer is always keep
marching forward. La respuesta siempre es no pares de caminar hacia adelante. Don't turn around and retreat. No te voltees a ver para atrás, para irte para atrás. You got a whole team of people that can back you up here. Tienes un equipo completo que te puede respaldar. You know, here's what the difference between fear and faith. Esa es la diferencia entre el miedo y la fe. Fear weakens. El miedo hace más débil. Faith strengthens. La fe te fortalece. Fear imprisons. El miedo te mete como en una prisión interna. Faith liberates. La fe te libera. Fear paralyzes us. El miedo te paraliza. Faith empowers us. La fe te empodera. Fear disheartens us. El miedo te descorazona. Faith encourages us. La fe te da fortaleza. Fear sickens us. El miedo te puede enfermarte. Faith heals us. La fe te sana. I just want you to develop the heart of a champion. Solo quiero que desarrolles el corazón de un campeón. And it's not wrong to have doubts. Y no es nada malo tener dudas. My parents had doubts. Mis padres tenían dudas. I had doubts. Yo tenía dudas. But because I fed my fear, every time I would feed my fear, my doubts would get smaller. Pero eso porque yo le daba de comer a mis miedos. Y cada vez que le daba de comer a mis miedos, mis dudas me decían... And my dad would always ask them, when young and growing up, my dad would always ask people, do you believe? Y mi padre, cuando yo estaba joven, les preguntaba a las personas, ¿tú crees? I remember being young thinking, do people know what he's talking about? Y yo pensaba a mí mismo, ¿y será que la gente entiende cuando él les pregunta eso? And, because he would just say, do you believe? Y él nada más decía, ¿tú crees? And it's funny, we had a double diamond downline speak at a conference we had last year. Y es algo que una doble diamante que tenía un seminario hace 2 años. Named John Crow, and talked about 30 years ago when he got in the business. Se llama John Crow, que habla de 30 años cuando él inició el negocio. And he said he kept hearing about this guy named Dexter YAGER, the big man. Y dice que él escuchaba de un hombre que se llamaba Dexter YAGER, el gran hombre. And so he drove all the way to this function to find out about this big man. Y él dice que manejó hasta este evento para ver este gran hombre. He walks in the function, and there's this short guy up on stage talking. Y dice que va al evento y ve a este señor chaparrito en el escenario. And he asked his upline, "Where's Dexter?" Y ahí le pregunta a su upline, ¿dónde está Dexter? He said, "There he is up there." Ahí le dice, ese es el que está en el He said, escenario. "No, Y dice, no puede Can't ser. be. No puede ser él. that guy that I've been listening to on the audio, Ese es el que estaba escuchando en el cassette. he can't be that big voice." Ese no puede ser con esa gran voz. And he said he stood up in line to meet him after the function, waited 2 hours. Y dice que él se paró a esperar en línea para conocerlo. Le tardó 2 horas estar en línea. And Dexter came in line and looked him in the eyes, Y Dexter estaba ahí y él tocaba su turno, le mea los ojos, as only Dexter can. y así como Dexter puede, And he shook his hand. y le dio la mano He said, "Do you believe?" y le pregunta, ¿tú crees? He didn't know what to say. Y él dice que no sabía qué decirle. He was asking the same question that I was thinking. To believe in what? Y él estaba preguntándose la misma pregunta que yo me preguntaba, ¿creer en qué? Finish the sentence. Termina la pregunta, la oración. He said he didn't say it, but he's thinking that's kind of a crazy question. Y ahí estaba pensando, esto es como una pregunta loca, dice. And but what Dexter was asking, I understood as I grew up. Y lo que Dexter preguntaba, yo entendía mientras yo crecía. That we all need to believe more. Que todos necesitamos creer más. We can operate on faith, we can operate on belief. Nosotros podemos operar en fe y podemos operar en creencia. But when we all got to ask ourselves a question about our doubts. Pero todos tenemos que preguntarnos sobre nuestras dudas. I encourage you to doubt your doubts. Yo te aconsejo que tengas dudas de tus dudas. To doubt your doubts. Duda tus dudas. There's nothing wrong with being skeptical. It's just something wrong with being cynical. No es nada mal de ser escéptico, es
algo malo, ser cínico. Be skeptical of your doubts. Sé escéptico de tus dudas. Give the same skeptical you have of your dreams to your doubts. Sé escéptico de lo que tú tienes, de tus sueños, con tus dudas. What Dexter was trying to do, I realize, Lo que Dexter trataba de hacer, yo me di cuenta. he was getting you to ask the question yourself. Él estaba queriendo que tú respondieras la pregunta tú solo. What do I believe? ¿Qué es lo que tú crees? Do I believe it'll work? ¿Que tú crees que va a funcionar? Well, then you get thinking deeper. Well, does this business work? Y ahí te empieza a uno a pensar más profundo. ¿Va a funcionar este negocio? Well, obviously, there's too much success to say that it doesn't work. Obviamente hay mucho éxito ya como para decir que si no funciona. Do the products work? Los productos funcionan. Obviously, these are great products that you doesn't take but trying them once to learn that they're great products. Obviamente los productos nada más los usas una vez y te das cuenta que son tremendos productos. Does the team work? Does the system work? El sistema funciona, el equipo funciona. Obviously, doesn't take a brain, doesn't take a scientist to realize. Obviamente eso no requiere mucha inteligencia para darte cuenta que sí. The question most people have is, will it work for me? Muchas de las personas la pregunta que tienen es si va a funcionar para ellos. Do I believe it'll work in me? ¿Creen ellos que pueden trabajar ellos, el negocio con ellos? So I encourage you, ask the question and then answer that question. Y yo te aconsejo que preguntes esta pregunta y contéstala. And see, the real question you have is, can I do it? And so I ask myself that same question. Sí, la pregunta que tú tienes es, ¿lo puedo yo hacer? Y esa pregunta yo me la hice a mí mismo. With all the success around me, I said, can I do it though? Con todo ese éxito alrededor decía yo, ¿lo puedo hacer yo? We look at the people, like the emeralds on the front row and the alfaros. Miramos a los alfaros y los esmeraldas aquí en la fila primeras. And we think maybe we don't stand up or measure up. Quizás decimos, no somos igual que ellos. I wish you could see all of them when they started. Yo quisiera que tuvieras cuando ellos iniciaron. It's not fair to look at them now. Y no es justo verlos ahora. Because you'd say, if they can do it, I can do it. Porque si tú los vieras, vas a decir, si ellos pudieron, yo también puedo. I had the question, can I do it? Yo tenía la pregunta, ¿lo puedo hacer yo? But I also had a question enough times by seeing other people who've done it that if they can do it, I can do it. Pero era tantas veces que vi gente pasar que ellos podían, que me di cuenta que yo también podía. So I needed to ask the question and prove it. I needed to do it because I needed to prove that it would work. And I needed to answer that question. And the only way you can answer that question is to do it. Y la única manera que vas a responder esa palabra, si tú puedes, es hacerlo. So you can prove it to yourself. Así que para que te lo pruebes a ti mismo. So I want to ask you, Así que te quiero preguntar, on this Sunday night in Chicago, este domingo en Chicago, do you believe? ¿tú crees? Do you believe? ¿Tú te lo crees? Do you believe? ¿Te lo crees? Think diamond. Piensa diamante, Diamond. diamante, Diamond. diamante. When? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? What? ¿Qué? When? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? What? ¿Qué? How? ¿Cómo? 5 and 6 nights a week, right? 5 o 6 días a la semana. Put the effort in that this business deserves. Ponle You deserve it. We esfuerzo. believe in you. Creemos en ustedes.